Película de X, contagio de la literatura, descripción mediante cosas sucesivas, panorámicas y travelings. Esta es la nota que estudiaremos en este video, la cual critica una forma de cine que usa la cámara como si estuviera describiendo el mundo o un mundo, del mismo modo que lo haría una novela. Para Bresson, ciertos movimientos de cámara pueden convertirse en equivalentes visuales de una escritura explicativa. Pero entonces, algunos nos preguntaremos, además de escribir de manera, perdón, de describir casi de manera literaria espacios, objetos de grandes dimensiones, procesos y recorridos, ¿qué otros usos pueden tener o qué otros propósitos pueden tener las panorámicas y los travelings para Robert Bresson? Como es costumbre, nos vamos con 5 ideas o 5 pequeños capítulos acerca de esta nota del día de hoy sobre movimientos de cámara, propósitos y quizás eh, sorpresas que uno no esperaría que estén en la puesta en escena. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos. Primera idea de la noche, mostrar no es enumerar. Mover la cámara recorriendo objetos o espacios no garantiza una verdadera visión cinematográfica porque puede limitarse a acumular información descriptiva. Y esto sorprende porque básicamente Bresson podría estar diciendo, ¿para qué un traveling o una panorámica? ¿Estás haciendo visible lo que ya es visible? ¿Estás haciendo una redundancia? O incluso más allá de visible, es también predecible, también presupuestable, también esperable. Por ejemplo, recordemos Pickpocket, si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, recordarán que Bresson evita explicar el espacio mediante recorridos amplios. No es necesario tener tanto contexto de los lugares o de las locaciones. El espacio se sugiere, no hay que mostrarlo todo. El espectador debe comenzar a suponer en dónde transcurre la secuencia a través de indicios y fragmentos. Y bueno, hago un paréntesis para recordarles que estamos aquí en una transmisión en directo acerca de las notas sobre el cinematógrafo, libro de Robert Bresson, cineasta. Cada noche estudiamos una nota en algún momento entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, esa fue mi intervención. Continuamos con la segunda idea de la noche que dice, la cámara no debe contar como una novela, no debe narrar como una novela. ¿Y por qué una novela? Bueno, no lo dijo Bresson directamente, pero podemos atar cabos sueltos y podemos lanzar una hipótesis acerca de por qué es una novela y no, qué sé yo, una crónica, un cuento, ¿cierto? Como un formato literario, quizás coloquialmente, digamos, con un lugar ya en el imaginario colectivo, ¿cierto? Aunque ustedes saben que una novela puede ser de muchas maneras, un cuento puede ser de muchas novelas, una crónica, etcétera, puede tener muchas variables, pero ese término novela tiene que ver también con el momento histórico de Bresson, pues lo veremos en un momento. Este supuesto peligro de ese contagio de la literatura, como ustedes lo ven en la nota, que leámosla directamente, dice película de X, contagio de la literatura, descripción mediante cosas sucesivas, entre paréntesis, panorámicas y travelings. ¿Cierto? ¿Por qué contagio de la literatura? Bueno, Bresson, ustedes saben que ya bastantes críticas ha hecho acerca del contagio del teatro, ¿no? Él habla de cine hegemónico, pero lo pone en términos de teatro filmado, ¿cierto? Teatro fotografiado. Y aquí, esta noche ataca con contagio de la literatura, ¿cierto? Un cine que se estaría valiendo también, digamos que descaradamente también, o se estaría dejando influenciar también de procedimientos de otro tipo de literatura distinta del teatro.
Ya veremos qué tipo de literatura puede ser esa. Entonces, retomemos la idea. El peligro del contagio de la literatura aparece cuando el cine adopta procedimientos narrativos, descriptivos, ajenos a su, lo que podríamos llamar su propia naturaleza, si es que existe, porque transforma la imagen en una ilustración verbalizada. Por ejemplo, yo podría decir, este es un ejemplo mío, no lo dice Bresson, pero es un ejemplo que quiero que ustedes se lo imaginen, tal como lo voy a ir diciendo. En aquella cuadra hay 7 casas. En la primera vive fulanito, don Pedro, quien todos los días abre su puerta para esperar al lechero. En la segunda casa vive doña Gabriela, quien sale temprano a despedir a sus hijas que van al colegio. En la tercera casa vive don Armando, que saca su automóvil para ir a dar clases afuera de la ciudad. En la cuarta casa vive Juliana, quien toca guitarra al lado de la ventana y a través de la cual podemos ver su rinconcito de la música. En la quinta casa vive Marcela, quien sale todas las mañanas hacia el mar para bucear y hacer investigaciones en la costa. Y así sucesivamente vamos describiendo las casas que siguen hasta completar las 7 casas. Imagínense que hacemos un traveling o una panorámica describiendo esas casas tal como se enunciaba en la narración, ¿cierto? Imagínense un gran traveling o una gran panorámica sin cortes, ¿cierto? Describiendo todas estas apariciones de los personajes, ¿cierto? Distinguiendo la casa de cada cual, ¿cierto? El estilo de cada casa, el momento en que la cámara va pasando y la persona va saliendo, ¿cierto? El señor que saca su auto, el señor que espera al lechero, que se encuentra con el lechero, la señora que saca a sus hijas, la ventana en donde se ve a la chica practicando con la guitarra, la otra puerta donde se ve la chica saliendo con su equipo de buceo. Entonces, básicamente nos estaría describiendo, ¿cierto? Toda esta sucesión, que es de lo que nos habla la nota, ¿cierto? Cosas sucesivas. Descripción mediante cosas sucesivas. Entonces, vamos a Bresson. En películas como Una mujer dulce, Cuatro noches de un soñador, El diablo probablemente, El dinero, por nombrar 4 de los ejemplos, digamos, a todo color de Bresson, pero más que eso, películas urbanas, ¿cierto? Películas de las grandes ciudades. Los espacios son fragmentados antes que exhaustivamente descritos a través de movimientos de cámara o plano secuencia. Recordemos que Bresson es rebelde a su manera, ¿cierto? Y ahí les vengo a decir acerca de la literatura, ¿cierto? Porque aquí hay 2 ideas en esta nota que para quienes las han sabido identificar, 2 ideas muy de André Bazin, ¿cierto? Primero, pues el uso de panorámicas y traveling, ¿cierto? Bazin, pues un defensor a ultranza de este tipo de planos, ¿cierto? Que no se fragmenten las acciones, los tiempos, ¿cierto? Que se dé la mayor impresión de ese transcurrir, ¿cierto? De la realidad, ¿cierto? Esa mm, no intervención, ¿cierto? Podríamos decirle así, en la realidad, ¿cierto? Por parte de los cineastas, el respeto del flujo de las cosas y más cuando hay acciones que ya pueden ser contundentes o irrepetibles, pues que no se fragmenten, ¿cierto? Es lo que dice básicamente a grandes rasgos en su texto El montaje prohibido, ¿cierto? Si hay una acción que involucra peligro, que involucra riesgo, que involucra, podríamos ir más allá, una revelación, ¿cierto? Algo eh, que puede sorprendernos, que puede ocurrir solamente una vez en la vida, entonces, ¿para qué cortar, cierto? El montaje estaría prohibido, como ya lo hemos visto en 2 videos en este canal acerca del montaje prohibido. Eso por un lado, en cuanto a los planos que defenderían ese fluir de la realidad, ¿cierto? Ese transcurrir, ¿cierto? Sin cortar. Por otro lado, el contagio de la literatura, ¿cierto? Había una forma de literatura que André Bazin defendió muchísimo, ¿cierto? Quienes lo recuerdan cuando leímos qué es el cine, ¿cierto? Especialmente
en los artículos relacionados con el neorrealismo italiano, ¿cierto? Para Bazán, pues si había un arte que podía entrar al cine y aportarle, y del cual los cineastas también podrían servirse, era la novela, ¿cierto? Y la novela en distintas variantes, ¿cierto? En novelas estadounidenses, ¿cierto? Escritores estadounidenses. Entonces, para Bazán la novela pues le aportaba bastantes libertades, procedimientos narrativos a los cineastas, ¿cierto? No se podría decir que hubiera una receta en cuanto a una sola forma de novela, sino que por su carácter episódico, por su variación de narradores, de puntos de vista, ciertos juegos con los tiempos, etcétera, novelas que experimentaban más con la narración, pues ahí podría el cine encontrar varias vías nuevas para explorar. Entonces, básicamente para Bazán, una película como El ladrón de bicicletas era pues una historia en varios episodios que podría tener derivas, ¿cierto? Que podía separarse de la excusa o del conflicto central, que era un personaje buscando su bicicleta robada para ir por distintos lugares de la ciudad, ¿cierto? Por distintas aventuras, distintos encuentros con otros personajes, mientras que por el lado, pues, se iba de vez en cuando, se nos iba recordando que él estaba buscando pues su bicicleta robada. De la misma manera, una película como Paisá de Rossellini, pues también una película de la misma manera episódica, ¿cierto? A su modo, pues también tiene algo de novelesco, tiene algo de esos puntos de vista con los que se va a jugar, ¿cierto? De varios lugares y tiempos, ¿cierto? Unidos por cierto hilo conductor muy sutil que es la liberación, ¿cierto? En los distintos episodios eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí puede haber una, una contestación muy discreta, ¿cierto? A ideas de André Bazin, ¿cierto? Hubo muchas, bueno, suponemos muchas discusiones, muchos puntos de vista, muchas diferencias de ideas entre eh, Bresson, Bazin, Amédée, el grupo de Cahiers du Cinéma. Entonces también cada uno toma lo que le sirve, ¿cierto? Lo que no, pues se pone en contra, lanza en ristre, ¿cierto? Algunos estarán más a favor de la novela, mm, cineastas tales como Eric Rohmer, François Truffaut, Jean-Luc Godard, todos de alguna manera son bastante influenciados por las novelas literarias, cada uno a su manera, ¿cierto? Algunos de ellos experimentando un poco más allá, Jacques Rivette también, entonces, desde ahí se ven las diferencias o los encontronazos, ¿cierto? Em, bueno, digo, los puntos de encuentro y las diferencias. Entonces, aquí Bresson estaría siendo un poco más radical con esa idea de la utilidad de estos movimientos de cámara, ¿cierto? ¿Para qué pueden servir realmente? ¿En qué momento se convierten en una lista de elementos, ¿cierto? Como en cierta literatura quizás podemos decir de poca calidad, ¿cierto? Literatura que pues también se dedica a describir de más, ¿cierto? Que también es una crítica que hacen, me corregirán mis amigos literatos, literatas, crítica que se hace que tampoco pues se puede describir todo, ¿cierto? Todo el mundo para simplemente ponerlo como telón de fondo y que ocurran algunas acciones que a veces ni siquiera tienen que ver mucho con las cosas que se escriben a tal nivel, ¿cierto? Con tanta exageración. Entonces tengan en mente la nota que tenemos ahí en la pantalla. Y hablando de estas películas que cité, las películas, llamémoslas las más urbanas de Bresson, las últimas, ¿cierto? Bueno, descontamos Lancelot del Lago porque evidentemente no es de la época, entre comillas, actual ni de ciudad, pero las otras, repito, Cuatro noches de un soñador, Una mujer dulce, El diablo probablemente, El dinero, pues los espacios están fragmentados, repito, entonces la lógica es que tratemos de conectarlos, ¿cierto? Tratemos de adivinar en dónde estamos, por qué estamos ahí, cuánto tiempo ha pasado, qué relación tienen estos personajes con los otros, volveremos allí, no volveremos, ¿cierto? Ese tipo de apuestas o de estímulos, ¿cierto? Para
hilar imágenes, hilar situaciones en las películas. Vamos con la tercera idea. La fragmentación de tiempo y espacio puede ser más fuerte que el recorrido. Una parte aislada puede sugerir más que una panorámica completa porque el cinematógrafo trabaja intensamente con sugerencias, recontextualizaciones, fueras de campo y ausencias. En Un condenado a muerte se escapa, pequeños detalles construyen el espacio mentalmente. Nosotros conectamos aquellos espacios que están desconexos o dislocados. Entonces, eh, pues ahí lo tienen básicamente en ese ejemplo, pues recordarán que tenemos un gran espacio, ¿cierto? Que es la prisión, ¿cierto? Pero tenemos los otros espacios que están divididos, ya los hemos mencionado en otros videos, espacios tales como el patio, ¿cierto? La cocina y la celda de Fontaine, que también se puede subdividir si se fragmenta en pequeños espacios donde Fontaine va a estar en ciertos momentos, ¿cierto? Como la ventana, como la cama, etcétera. Bien, creo que la transmisión va bien en este momento. No sé si alguien quiere participar. No he visto que haya nadie en el chat hasta el momento. Esta es una nueva forma de hacer estos videos en directo en principio. Y vamos a ir haciendo pruebas a medida que vayamos conociendo más estas nuevas herramientas. Entonces volvamos. Vamos con nuestra cuarta idea de la noche. El movimiento de cámara debe responder a un propósito interior, ¿cierto? Ya habíamos hablado de lo interior hace unos días, ¿cierto? Bueno, ayer básicamente. La nota de ayer decía, modelo, su modo de ser interior, único e inimitable, ¿cierto? Tratábamos de hacer una diferenciación entre lo interior, lo exterior, cómo mm, Bresson no buscaba pues los rasgos exteriores. Bueno, no tanto, ¿cierto? Sí se fijaba en caras, en cuerpos, pero en últimas, lo que era decisivo al escoger los modelos o las modelos, pues era el interior, ¿cierto? Aquello que los hacía únicos e irrepetibles, aquello que no iba a encontrar en otras personas, así tuvieran más, qué sé yo, experiencias o conocimientos, etcétera. A él le importaba los parecidos que podrían tener ellos desde su interior con los personajes, ¿cierto? Con el mundo de los personajes o incluso el interior también de los personajes. Entonces, en esta cuarta idea, Bresson no rechaza necesariamente panorámicas o travelings del todo, ¿cierto? Parecería radical, como que se opone, pero ojo que tampoco nos dice nunca, ¿cierto? Jamás uses panorámicas o travelings, sino podríamos decir que estaría en contra de un mal uso, ¿cierto? Según lo que podemos deducir, ¿cierto? No es que Bresson lo haya dicho, ni un buen uso, ni un mal uso, a veces sí, a veces no, pero es lo que nos han dejado ver 170 notas que hemos leído hasta el momento. Entonces, no rechaza necesariamente panorámicas o travelings, sino aquellos movimientos que solo sirven para describir por qué eh, un, eh, perdón, creo que ustedes saben que obviamente estoy leyendo y me salté una coma aquí. Nuevamente lo digo. Bresson no rechaza necesariamente panorámicas o travelings, sino aquellos movimientos que solo sirven para describir. Hasta ahí. Que solamente nos muestran, ¿cierto? Un conjunto de cosas, ¿cierto? Y que tiene por propósito, ¿cierto? Hacer visible lo que ya vamos a ver, ¿cierto? Simplemente vamos llegando a ello porque ya está ahí. Porque según Bresson, o lo que podemos decir de Bresson, un movimiento vacío, un movimiento sin sentido, sin propósito, rompería la intensidad del filme, ¿cierto? Y ustedes han visto, yo sé que hay mucha gente por ahí, defensoras de las series de televisión a ultranza, ¿cierto? De los servicios de streaming. Ya no se dice, bueno, ¿cuál es tu película favorita? Sino, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Cierto? Uno escucha ya esa frase muy común, ¿cierto? Y a veces preocupa que desplaza a la pregunta de cuál es tu película favorita. Y
uno va a ver algunas de esas series y tiene mucho de esto, ¿cierto? Movimientos de cámara, porque sí, ¿cierto? No tienen, al parecer, ningún propósito más que el no aburrir, ¿cierto? Más que presentar algún tipo de variación, algún tipo de sorpresa, ¿cierto? Pero que no habría, eh, digamos, ninguna función ni narrativa ni estética, ¿cierto? Para justificar un movimiento de cámara. ¿Cierto? Nosotros en las escuelas de cine nos enseñan, bueno, las cámaras se mueven, sí, como dice Bresson, como lo critica aquí, para describir, para revelar espacios, para seguir personajes, para explorar lugares, para ir de un lado a otro, de arriba a abajo, ¿cierto? De atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, pero más que todo descubrir, ¿cierto? Descubrir lo que no se ha visto, ponérselo ahí al espectador. Y habría un pecado capital en todos los movimientos de cámara y sería pasar por el mismo lugar 2 veces, ¿cierto? Repetir información, eh, eh, mm, redundar, ¿cierto? Lo que ya se vio no debe volverse a ver. Pero Bresson iría más lejos, ¿cierto? Como lo que se va a ver completo, ni para qué mostrarlo, ¿cierto? Ni para qué empezar a mostrarlo si al final ya se va a ver. Entonces, ¿para qué muevo la cámara si la puedo dejar fija, ¿cierto? Así parecería un poco radical, pero hay otros movimientos de cámara que si ustedes han visto, mm, ¿cierto? Otros autores y autoras, los movimientos de cámara no responden a esas lógicas que acabo de mencionar, sino que las cámaras pueden ser más independientes. Las cámaras son un elemento, pareciera que más de montaje, ¿cierto? Incluso pueden unir un plano en movimiento con otro plano, en otro movimiento inverso, ¿cierto? Y generar diferentes direcciones, diferentes sentidos, ¿cierto? Diferentes tensiones desde Sergei Eisenstein hasta Jean-Luc Godard, hasta Seijun Suzuki, ¿cierto? Verdaderos eh, fanáticos de estos, ¿no? Del movimiento total y casi constante, ¿no? En algunas de sus secuencias. Entonces, recomiendo estos tres cineastas que pues se distinguen por eso, por mover la cámara a veces en el momento que menos se le espera, ¿cierto? Y para em, bueno, o con propósitos narrativos y estéticos, ¿cierto? Quizás novelísticos, algunos dirán, quizás otros dirán, no, son más de ritmo, ¿no? Búsqueda de ritmo. Ellos no solamente mueven la cámara, sino que también la cámara entra en coreografía con otro tipo de movimientos en el plano, con otro tipo de composiciones, ¿cierto? Hay patrones que activan el movimiento de cámara al interior de la narración, ¿cierto? Patrones estéticos, patrones narrativos, patrones dramatúrgicos que pareciera que desatan movimientos de cámara, ¿cierto? Que pareciera que son sensores y las cámaras se activan o se desactivan cuando algo al interior de la historia, cuando algo estético, cuando a veces un color, una sombra, como el cine de Raúl Ruiz, también podría suscitar movimientos inesperados de cámara, ¿cierto? Encuadres inesperados, alturas inesperadas, ángulos inesperados, ¿cierto? Pero ojo ahí, no, recuerden, no es la experimentación por la experimentación, se trata de construir sentido, ¿cierto? De tratar de mm, pensar más allá, ¿cierto? ¿Qué relación tiene esto con el todo? ¿Cierto? Un plano, un movimiento de cámara no puede estar aislado, tiene que tener una razón de ser en el conjunto. También ahí vuelve Bresson, ¿cierto? Hay que crear una mecánica, ¿cierto? Hay que crear un sistema en el cual esos pequeños detalles se articulen con el resto, ¿cierto? Buscamos unidad ante todo, que nada sea eh, aislado, ¿no? Que todo tenga una razón de ser, una conexión con los otros elementos, básicamente. Bueno, mm, entonces podríamos decir de aquellos elementos en el cine de Bresson que cuando los hay tienen por propósito ayudar a conectar con el interior de los personajes, relacionándose con el ritmo interno de ellos mismos
o con el ritmo de otros planos o con otros sonidos, ¿cierto? Recuerden las notas claves sobre las relaciones en Bresson. En el episodio de anoche leímos algunas notas que hablan acerca de las relaciones, ¿cierto? Creo que eh, no apunté los números de esas notas para hoy, pero las podemos encontrar, ¿cierto? Es que hay muchas ideas por nota, entonces a ver si encontramos esas notas que son acerca de los medios y las relaciones. Sí, la nota 39 dice, crear no es deformar o inventar personas y cosas, es establecer entre personas y cosas que existen y tal como existen relaciones nuevas. Entonces no se está inventando nada, no está deformando nada, modificando nada, sino entre lo que ya existe, personas y cosas, personas y objetos, podríamos ir más allá, ¿cierto? Personas, objetos, lugares, iluminación, ¿cierto? Ritmo interno, ¿cierto? Sonidos, entre ellos relaciones nuevas. Y recuerden el propósito de Bresson con las imágenes, ¿cierto? Es que ninguna de ellas esté por encima de otra, que no tengan más importancia que las otras, sino que sean imágenes planas, ¿cierto? Que todas estén a un mismo nivel, sin relieve, para que puedan producir relaciones entre ellas, generar nuevos sentidos o nuevas combinaciones, ¿cierto? Y por eso es importante que ninguna en serio tenga más relevancia que las otras. Recordemos su nota número 27, dice aplicarme a imágenes insignificantes, entre paréntesis, no significantes. No significa que no significa que no signifiquen o que no tengan sentido, sino que son imágenes, mírenlo por ese lado, más sencillas, humildes, ¿cierto? Que no están hechas para salvar la película, para llevarse la película al hombro, no son el gran plano, ¿cierto? La imagen más bella, más costosa, ¿cierto? Que va a levantar a los espectadores que ya querían, que ya se estaban durmiendo o que va a regresar a los que ya estaban saliendo de la sala. ¿Cierto? No tiene ese propósito, ¿cierto? No es un plano que tenga esa, ¿cierto? Esa misión tan arriesgada, ¿cierto? Porque los otros planos son descuidados y entonces le dejan la tarea, la responsabilidad a uno, a otro plano que tenga, eh, ¿cierto? Que tenga semejante importancia. Y la nota 26, perdón, la nota 28 dice aplanar mis imágenes, entre paréntesis, como con una plancha, sin atenuarlas. Entonces ahí vienen las dos notas juntas, ¿cierto? Acerca de ese acto de quitar el relieve para que las dos estén a un mismo nivel, bueno, no solamente dos, muchas más imágenes, para que en conjunto, ¿cierto? Creen nuevas relaciones y más allá, que creen ahí sí sensaciones, sentimientos, ¿cierto? Que los creen o que creen esos sentidos a través de la combinación de imágenes e imágenes, imágenes y sonidos y sonidos, ¿cierto? Que no sea a través de un diálogo de los modelos que se crea un sentimiento, una sensación, ¿cierto? Que no sea a través de una declaración, de un secreto que se revela, de un gesto, de una mueca, sino a través de relaciones entre imágenes y agregamos sonidos también. Bien, volvemos a nuestra nota 171. Entonces, podemos hablar de una función totalmente sensible de los movimientos de cámara en Robert Bresson, ¿cierto? Es lo que nos ha dejado ver a través de otras notas. Podemos tener esta hipótesis también. Entonces, repito la última parte. Podríamos decir de aquellos movimientos que cuando los hay tienen por propósito ayudar a conectar con el interior de los personajes, relacionándose con el ritmo interno del plano o de otros planos o con sonidos. El propósito sería entonces, insisto, mostrar lo invisible o hacer manifestar lo invisible a través, claro, cómo no, de esos movimientos que entran a relacionarse con los otros elementos. Podríamos hablar, repito, de una función totalmente sensible
de los movimientos de cámara, ¿cierto? No es el pragmatismo de el carro va a voltear la esquina y entonces ahí hago la panorámica, seguirlo. El otro carro que va persiguiéndolo va a voltear la esquina, entonces también hago la misma panorámica para dar a entender que hay una persecución, ¿cierto? Sería un pecado mortal en el cine de Bresson, ¿cierto? Pero es genérico ya en distintos tipos de cine, ¿cierto? Al hacer ese tipo de movimientos para seguir algo, un elemento que viene y que va. Entonces, ¿cómo ustedes usarían movimientos de cámara en sus películas? ¿Se dejarían llevar por lo ya probado, por lo que ya ha funcionado, ¿cierto? Un final donde los chicos se van caminando hacia el horizonte y la cámara hace grúa y muestra el horizonte y a los chicos caminando, ¿cierto? Ese plano lo hemos visto como unas 1850 y tantas veces. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes, cierto? ¿Cómo moverían la cámara de otra manera? ¿Cómo moveríamos la cámara en ese ejemplo de los 7 vecinos, de las 7 casas, cierto? ¿Dónde empezarían ustedes su narración? Tienen que empezarlo por la casa 1, empezarían por la casa 7, van, siguen otro patrón para mostrar a las personas que habitan esas 7 casas en la misma cuadra. ¿Cómo lo harían ustedes? Son preguntas, obviamente, claro, de dirección de cine, son preguntas también de montaje, son preguntas de guionistas, ¿cierto? Porque también al momento de escribir o hacer un guión, pues ahí está también en parte un pensamiento de espacio y de tiempo, ¿cierto? Y bueno, no es por bestializar o satanizar las novelas, ¿cierto? También las novelas nos han influenciado bastante. Sé que cada uno tiene un novelista o una novelista que apreciamos un montón y que seguramente nos habrá influenciado también en la manera de hacer imágenes. Entonces, no es para coger odio o cogerle bronca o sesgo, ¿cierto? Hacia la novela. Recuerden la teoría de Sergei Eisenstein, ¿cierto? Él no quería en cierto punto hacer guiones, sino hacer pequeñas novelas que fueran filmables, ¿cierto? La film novela de la cual hablamos también en uno de nuestros videos, ¿cierto? Entonces, mm, ahí hay cineastas que también fueron novelistas y, y también hicieron, obviamente, sus películas, ¿cierto? Alain Rovrier también es un ejemplo, Marguerite Duras, ¿cierto? Básicamente una misma tendencia, un movimiento similar, bueno, coincidencia, pero habrá otros, ¿cierto? En otros lugares em, que también hicieron novelas, que también hicieron literatura y también películas, ¿cierto? Un ejemplo aquí de Latinoamérica, pues hablamos ya en otros videos de Armando Robles Godoy, del Perú, pues hizo cuentos, pero los llevó a la pantalla, ¿cierto? Bueno, en especial dos, ¿cierto? En la selva no hay estrellas y la muralla verde, ¿cierto? Corríjame si me equivoco en los títulos porque mi memoria es muy traicionera en los directos. Bueno, además, no estaba en libreto, sino que es algo que se me ocurrió para conectar. Entonces, que quede la inquietud ahí con las novelas, ¿cierto? Con los novelistas, porque no es que ya somos cineastas y nunca más volveremos a leer ninguna novela ni ningún cuento, no, no es así. Vamos con la idea número 5. El cine debe sugerir más que explicar. Describir demasiado reduce el trabajo perceptivo del espectador porque todo queda ya organizado y consumido visualmente, ¿cierto? Y ahí vienen aquellos que yo llamaba pecados capitales, ¿cierto? De los cineastas, que es que tú ya muestras algo y ya no lo puedes volver a mostrar, ¿cierto? De alguna manera, si no hay algo diferente para la segunda vez que lo vayas a mostrar, entonces es mejor no mostrarlo, ¿cierto? Porque caes en una repetición, caes en una carencia, ¿cierto? De imágenes, carencia de significado, ¿cierto? Entonces hay que pensarlo muy bien, ¿cierto? Si vas a mostrar lo mismo por segunda vez o tercera vez, ¿cierto? Tiene que haber alguna variación o algún aporte distinto. En Al azar Baltasar,
de la que ya hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Es la película por excelencia para ilustrar ejemplos acerca de elipsis. Eh, en esta película, muchas conexiones nacen precisamente de lo no mostrado por completo en aquellos espacios, ¿cierto? Sabemos que todos esos personajes viven cerca, ¿cierto? Que es como una provincia, una vereda donde están casi todos viviendo muy cerca, pero hace falta a veces cierta claridad sobre, bueno, cómo son las relaciones espaciotemporales, ¿cierto? De estos personajes, cómo es el recorrido entre un lugar y otro, etcétera, ¿cierto? Varios cines hegemónicos podrían clarificar de más, ¿cierto? Pero entonces me parece que está muy bien como lo hace Bresson porque pues nos deja a la imaginación muchísimas cosas, ¿cierto? En esa especie de prólogo, de introducción a la vida temprana de Baltasar y de personajes como Marie y Jacques, pues veíamos que la escuela estaba muy cerca, ¿no? De la casa de Marie, ¿cierto? Demasiado cerca. Entonces, hay algo ahí también que nos pone a pensar, ¿cierto? Como percibí bien o esto de verdad es exageradamente cerca, que viven a unas cuadras, que básicamente está ahí para el plano, ¿cierto? Que la escuela esté tan cerca, porque se puede ver desde la ventana de la casa de Marie, ¿cierto? Ya la salida de la escuela. Entonces, ese tipo de cosas, pues, tienen razones de ser, ¿cierto? En cuanto al montaje, ¿no? En que eso nos va a significar cambiar algunas yuxtaposiciones de planos por la profundidad de campo. Se ve en profundidad de campo, no hay necesidad de mover la cámara, no hay necesidad de hacer cortes, sino que ya en un plano tú puedes mostrar mucha información y conectar varios lugares. Puede ser, ¿cierto? Entonces, es algo que se ve también en Al-Azar Baltasar, una película, al parecer, ¿cierto? Al parecer es muy sencilla, pero realmente tiene varias capas, ¿cierto? De complejidad espacial, espaciotemporal, ¿cierto? Hasta dramatúrgica, ¿cierto? Porque es una película en donde tenemos varios personajes principales, ¿cierto? Es también una gran apuesta de Bresson, porque se la juega si todos son modelos, si con todos hay que repetir, si con todos hay que, a todos hay que despojarlos de intenciones, de motivaciones. Imagínense el gran trabajo que hace con, por un lado, Marie, por otro lado, Gerard, por otro lado, Arnold. Por otro lado, pues trabajar con un animal también y los otros personajes secundarios que tienen varias apariciones. Entonces, mm, es así como en Al-Azar Baltasar nos hacemos preguntas típicas de espectadores, como está sucediendo todo en este mismo espacio, en la misma cuadra, en el mismo barrio, en la misma vereda, en la misma época. ¿Qué horas? Bueno, y no solo en Baltasar, sí, ya el ejemplo se extiende a otras películas en la misma época, unas horas después o unos meses después. ¿Qué relación tienen estos personajes con los otros? Eso es muy de el dinero, ¿no? ¿Qué relación tienen estos sucesos con lo que pasó hace 2 escenas? No conecto qué pasará, por qué ocurrió esto. Entonces la aparición, por ejemplo, en una película como El Dinero, la aparición de los billetes falsos termina haciendo lo que en otros cines habrían podido hacer los movimientos de cámara que conectan espacios y tiempos amplios. Eso lo logra hacer una serie de billetes falsos, ¿cierto? Que nos va a conectar situaciones, realidades, diversos, mm, se diría, diversos pequeños contextos, ¿cierto? De las transacciones, ¿cierto? De los negocios, ¿cierto? Del capitalismo expresado en los comercios, ¿cierto? De barrio, ¿cierto? Pequeños comercios. Sería básicamente esto por hoy. Esas fueron nuestras 5 ideas alrededor de los movimientos de cámara en Robert Bresson o vistos por Robert Bresson en esta ocasión. Ese supuesto contagio de la literatura, ¿en qué consiste ese contagio? ¿En qué se podría expresar? Al parecer lo más evidente es en lo novelístico, ¿cierto? Lo descriptivo que podría tener
o tener ciertas novelas y que esto podría ser exportado directamente al cine sin filtrarlo, ¿cierto? Por facilidad, ¿cierto? Por pereza. Podemos describir muchos elementos a través de simplemente panear, ¿cierto? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿De qué otras formas se puede hacer o dar cuenta de todos esos elementos sin un movimiento de cámara? ¿Cómo lo han visto en otras películas? ¿Cómo lo harían ustedes también? ¿Cierto? ¿Cómo harían ustedes una descripción, qué sé yo, de aquella biblioteca en donde tienen tantos y tantos libros, de aquella gaveta en donde tienen tantas cosas acumuladas, de aquella bodega en donde ustedes fueron y les gustaría dar cuenta de todo lo que tienen allá, de todo lo que encontraron, de todo material de archivo? ¿Cómo hacen para que eso quepa en una o X número de imágenes? ¿Cierto? Es un problema también de tiempo y espacio, de cómo comprimir una información en determinadas composiciones, en determinados tiempos de visualización, ¿cierto? Y tiempos de comprensión que va a requerir eso también por parte de un posible espectador o espectadora. Entonces, podemos decir, para concluir, que esta nota prolonga la desconfianza de Bresson hacia formas heredadas de otras artes, pero aquí tal desconfianza está enfocada específicamente en el uso descriptivo de la cámara. El cinematógrafo no debería recorrer el mundo como quien redacta un inventario visual, ¿cierto? No es precisamente para eso que se inventaron los movimientos o la posibilidad de moverse, la posibilidad de girar, la posibilidad de insinuar o de completar informaciones, ¿cierto? No es con el propósito simplemente de dar cuenta de un inventario de X número de cosas. ¿Cómo podríamos reformular esta nota como para tratar de convencernos de que la asimilamos de alguna manera? ¿En qué palabras muy propias la podemos poner? Por ejemplo, podríamos decir, no uses la cámara para describir inventarios, no uses la cámara como escribirías, eh, como escribiría una, como lo haría una novela naturalista, como lo haría un, cierto, como algo así, una novela costumbrista. O aún más condensado, la cámara no debe enumerar, ¿cierto? Y es complejo porque de pasar de describir a enumerar, ¿cierto? ¿Será que es algo que la cámara tenga que hacer al describir? Por ejemplo, hablé de las 7 casas en una cuadra, ¿cierto? Los 7 vecinos. Por el hecho de decir 7, podría ser un número indefinido, pero ya el hecho de decir 7 pues pone también a la cámara a dar cuenta de ese número concreto. Si yo hago un movimiento nada más describiendo mis dedos con la cámara, ¿cierto? Un pequeño movimiento, qué sé yo, con un lente macro, no sé, como que esto parezca algo, un espacio gigante, ¿cierto? Pasando de dedo en dedo, ¿cierto? También estaría al mismo tiempo describiendo y contando, ¿cierto? Por la misma característica que tiene lo que voy a mirar. Entonces, ¿cómo podemos liberar también a la realidad de esas descripciones o de esos conteos? ¿Cierto? ¿Qué otras maneras podemos encontrar también de relacionarnos con lo que hay allí afuera, ¿cierto? ¿Será que ustedes, por ejemplo, los más entusiastas de las inteligencias artificiales generativas podrían también encontrar otras formas de romper estas representaciones, ya que las referencias al mismo tiempo son y no son, o no están compuestas, son y no son, no son, bueno, tienen y no tienen origen en la realidad, digámoslo así. Podríamos alterar la realidad misma, alterar las representaciones de la realidad de paso, ¿cierto? También sirven de modelo estadístico.
Entonces, bueno, no sé si me he hecho entender. Básicamente, tiene muchos insumos, tanto como para respetar la realidad, como para no respetar ninguna regla. Pero entonces creen sus reglas, ¿cierto? Creen su sistema, creen su mecánica, ¿cierto? Con bastante disciplina, ¿cierto? Si se quiere, bastante rigidez para que eso se aplique de distintas maneras a diferentes elementos y situaciones. Eso sería todo. Creo que no hay comentarios en este momento. Se han conectado 6 personas más o menos, o entraron y salieron 6 personas en el directo horizontal. Creo que también hay un directo vertical. Saludo a quienes han estado, aunque sea unos segundos. La invitación es para que continúen asistiendo a estos directos en las noches de lunes a viernes. Ya saben que en este canal pues siempre van a encontrar un directo sobre las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Cuando las terminemos seguramente comenzaremos un libro diferente, también que se pueda dosificar un poquito cada día o cada noche. No siendo más, les invito también a calificar este video de alguna manera, como lo quieran calificar, a través de un comentario de una palabra, un emoji, o la dedito arriba, no sé, me gusta o algo así, cualquier estímulo, cualquier em, algo que suscite, ¿cierto? Para saber que pues hubo alguna reacción a esto que estamos haciendo. Eso sería. También, por favor, visiten las listas de reproducción que hay en el canal. Hay muchos videos dedicados a André Bazin y su qué es el cine, también textos de Sergei Eisenstein y contemporáneos, algunas reseñas o comentarios, ¿cierto?, de películas de distintas épocas, de distintas nacionalidades. Entonces, eso ha sido todo. Nos veremos mañana miércoles con otra de las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Bueno, vamos en orden cronológico, entonces sería la nota 172 mañana. Les recomiendo este libro muchísimo. Es aparentemente el que tiene los derechos para Iberoamérica en este momento. Ediciones Ardora, las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Si no lo tienen, porfa, adquiéranlo o consígase una copia o en otro idioma, como quieran, pero vale la pena de verdad muchísimo. Miren todo lo que hemos logrado en 170 episodios. Ya cada vez estamos entendiendo un poquito y un poquito más de algunas grandes ideas sobre cine, ¿cierto? Nos acercamos poco a poco. Esto no es tan ambicioso como pareciera, es simplemente sumar grano a grano a ver qué nos aporta a cada uno, a cada una, en nuestra relación con el cine, con el cinematógrafo, con las artes. Eso sería todo. Soy Javier Quintero, este es el canal Cines de Arte y de Autores. Por favor, tengan una excelente noche.